¿realmente ha aumentado el poder adquisitivo de las personas? Sí, claro. ¿O es solamente discurso? No, sí hay una recuperación muy clara, ¿no? O sea, el salario mínimo, que es el referente, junto con todo el sistema de programas sociales, pues representaron esto que decíamos, ¿no? O sea, sacaron Sí. objetivamente, ¿no? Esto lo midió no nomás el INEGI, sino lo midió también el Banco Mundial, la OCDE, es decir, no son cifras simplemente de un reporte o propaganda de gobierno, sino son cifras de los modelos de seguimiento del proceso de la pobreza. Entonces, ese es el primer elemento, ¿no? O sea, vivimos además también una primera vez histórica en nuestro país. Por primera vez, la clase media es más grande que la clase pobre. En datos, ya después de todos estos procesos, Ok. y las tendencias siguen siendo de recuperación. Entonces, ¿de qué nos beneficia todo esto? Bueno, pues una productividad, una logística diferente. Y una combinación entre estos elementos de desarrollo social con las del crecimiento, uno no solamente garantiza el billón de pesos, 1 millón de millones de pesos que se distribuyen de forma directa a la gente en pensiones, en becas, O sea, asegura el tema de los programas sociales. asegura los programas sociales y permite seguir expandiéndolos. O sea, eso es una característica ya del modelo. Es deseable y está listo para que ese presupuesto público se convierta en la gente no como en una ayuda externa, sino de que nosotros digamos, a ver, ¿cuánto tengo como mi ingreso personal y cuánto es mi ingreso social? Porque yo trabajo como persona, pero también trabajo simultáneamente como una colectividad y hay que reconocer ese trabajo colectivo. Entonces, ese es un nuevo principio económico que vamos a estar introduciendo, ¿no? O sea, de que tus inputs, ¿no? Tus ingresos no tienen que ser nada más vistos a través de mi metabolismo con el sector privado, sino que con el sector estatal y con el sector social mismo, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? De que el desarrollo, que se está planteando, tendría, para medir su éxito, tendríamos que estar observando qué provoca la diversificación de las actividades económicas. Es decir, que si antes nomás podías hacerte de seguridad privada, digamos, ¿no? Y nomás podías ir de policía, que nomás podías ir de ingeniero o de contador en algún lugar, que cada vez haya condiciones para que socialmente se pueda experimentar otras cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los primeros trabajos de los jóvenes tienen que ser más diversificados y con más características, cuidando el mundo del trabajo en sí mismo. Está la discusión de la jornada de 40 horas. Sabemos que es un proceso que está planteado también de aquí del 2030, pero una vez que pasemos esta parte, de aquí al 2030, de cómo experimentar los ajustes de jornadas laborales, nuestra discusión en el tercer piso de la transformación tendrá que ser, ¿y por qué no 36? ¿Sí me explico? Pero después claro, de un proceso de evolución. pero hay un sector económico, Oscar, que se está resistiendo muchísimo. Y es este fantasma del neoliberalismo que de verdad a mí me parece enfermizo. Para mí el mayor enemigo de los mexicanos es el poder económico, porque no permite transitar, por ejemplo, el tema de las 40 horas. Salía el secretario de Trabajo y decía, es que ahora el trabajador va a negociar con el patrón. Tú no puedes negociar con el patrón. Claro. ¿Por qué? Porque lo único que tú tienes para negociar, tú lo haces con base en tu necesidad y el patrón no. Y ve tú a pedirle vacaciones al patrón, te va a mandar a la chingada. Exacto. O sea, me tocó a mí hacer, o sea, en su momento hacerlo y no. Entonces, ¿no crees que también la 4T a veces es tibia con el poder económico? Sí, no, bueno, lo que pasa es que ahí también ese proceso se está iniciando, porque sí venimos de mucha violencia laboral, el sector privado hacía lo que quería, ¿no? O sea, a tal grado de los salarios caídos, los Sí, o salarios sea, por el suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero pues es el sector privado y el sector privado precisamente es el que más ha costado, pero tiene que entrar al proceso de la economía mixta, insisto en ese mecanismo. Ahorita pues tiene que reconocer ya lo del salario mínimo, ¿no? Tiene que reconocer además los movimientos del seguro social, por ejemplo, para Uber, ¿no? Y todo esto que fue también una discusión.
Pero esto que estás señalando, y me parece muy importante, pues obviamente que como poder no nomás lo puedes decir, así lo haces y se acabó, ¿no? Pues porque obviamente que tú estás en situación también de negociación. Digo, también uno quiere ver sangre. Exacto, o sea, uno quisiera que el gobierno llegara y así como a Salinas Pliego de, vas a pagar. Claro. Punto, y si no va a haber consecuencias. A veces pareciera, o que incluso cóbrales más impuestos a los ricos. Claro. O sea, no podemos. Pero, por ejemplo, en esta de Salinas Pliego está muy interesante porque fíjate todo lo que costó. Todo lo que costó. O sea, al cabrón ya le pudiste haber quitado la concesión de entrada. Exacto. Pero fíjate, te tuviste que aventar una reforma judicial para poder hacer esto. Porque si no, ahí se hubiera detenido todo. Entonces, no es un detalle menor. Que hacer... Yo no vería nada de tibieza en el proceso de todo lo que tuviste que hacer constitucionalmente para empezar a ensayar ese tipo de justicia fiscal. Ok. Y eso ya es un hecho. O sea, ya se le cobró, ya cayeron los primeros 10,000 millones de pesos. O sea, se está ejecutando, pues, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Sí, de ejecutarse a seguir igual. Ajá. Bueno, entonces ya estás avanzando y tiene que seguir siendo, por supuesto, una experiencia, porque después de esto, pues seguramente Hacienda va a decir, mira, este es el modelito, ¿cómo le podemos hacer aquí para establecer esta problemática? Pero aún así, esto se tiene que acompañar con la noticia también de que México como economía tenía la enfermedad crónica de no tener altos ingresos tributarios y estos se están recuperando también de forma histórica, ¿no? Es decir, estamos alcanzando porcentajes de ingresos tributarios que no teníamos en otro momento de la historia, entonces está funcionando el modelo, nada más que pues obviamente que la rotación del modelo de esa dimensión no se va a ver, no se ve a simple vista, necesita pues de ir siendo develada, pero en todos lados te encuentras elementos de esta forma, ¿no? ¿Qué sigue? Esto sí me parece muy importante. 40 horas tiene que ir a un proceso de aquí a 2030, pero obviamente que también en ese lapso tiene que discutirse esto que señalas que me parece fundamental. O sea, se tiene que tener claro en la discusión pública cuál es el verdadero nivel de dominio que hay en una unidad empresarial entre los que van a negociar. Sí. Y cuáles van a ser los mecanismos para que haya una verdadera respeto de un piso de derechos, o si nada más es la aplicación de la fuerza bruta, ¿no? Entonces, esa es una discusión y tiene que ver, por supuesto, con la democratización de los sindicatos, ¿no? Híjole, los gran sindicatos tema. Que también... Gran tema. Mucho sindicato charro, que son, digo, ahí vemos a Pedro Eces, ¿no? O sea, adquieren poderes políticos brutales. Así es. Brutales, o sea... México tiene una gran historia de sindicalismo combatiente. Sí, claro, pero ¿no crees que también no, se ha traicionado? No, claro, sí. Es que el neoliberalismo los blanqueó total, o sea, develó la fotografía, o sea, quedaron totalmente blancos y eso es algo que tenemos que también asumir en nuestra historia, ¿no? Por eso decía, tenemos un origen, una génesis de gloria del sindicalismo mexicano, recuperémosla, pues, ¿no? O sea, vamos hacia allá, sabiendo de que pues una de las características en el neoliberalismo, cuando le diste todo el poder al sector privado, pues es que el sector privado, teniendo todo el poder, lo primero que va a hacer es desorganizar a su contrario, ¿no? Que en este caso es la fuerza organizada de los trabajadores. O la controlo de forma directa, ¿no? Entonces creo que ahí es donde viene esa discusión, pero sí la tenemos que dar. Yo creo que se tiene que dar porque esto no va a ser de una modulación en la ley, sino de un ejercicio permanente político dentro de las unidades empresariales también. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que llevar la democracia al sector privado, ¿no? Qué interesante. Pero también tú mencionabas, estamos en récords de recaudación, pero aún así México recauda poco, ¿no? Pues todavía es que ahí hay un asunto que hay que recordar. O sea, si nosotros medimos el porcentaje, el promedio de recaudación, por ejemplo, de los países de la OCDE está en 35% del PIB de esos países. El promedio de América Latina está alrededor del 23-24%.
México venimos de haber alcanzado a estar hasta en el 14 o 15%. Sé que ahorita anda por ahí del 18. Ahorita ya estamos recuperando hacia el 18, Ajá. pero insisto, esto que decíamos, ve todo lo que ha costado reestructurar. 7 años. Exactamente. 7 años. Pero la tendencia es de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, Okay, ¿qué planteo? Sí, ahí sí. Yo creo que sí podemos, me comprometo en el 2030, así que ojalá tengamos la oportunidad de encontrarnos en ese entonces. Y yo creo que habríamos llegado, o sea, si sale muy bien el despegue, que estoy planteando, tendríamos que estar alcanzando al menos de forma sólida el promedio de América Latina. O sea, un 30. Un 22, 23. De recaudación. De recaudación, o sea, estar en el promedio ya sólidamente. Pero de todas maneras quería señalar que también una de las razones por las cuales estructuralmente fue bajo es porque nosotros tuvimos ingresos petroleros. Es decir, complementábamos con el ingreso petrolero y esto también significó que la parte hacendaria no tuviera tantos incentivos de avanzar por eso mismo, pues, ¿no? Pero ahora ya la composición del país aparte está crecías cambiando. con deuda. Bueno, y además ¿no? de que no generabas generabas inversión, pero esa inversión no se distribuía. Claro, el mercado nunca se ha regulado solo. Era una economía de enclave, o sea, estabas aquí físicamente, pero no estabas conectado con tu alrededor. Fíjate, Oscar, que es importante decirle a la gente este tipo de avances y de retos. Pero, ¿qué pasa con la comunicación de la 4T? Sí. O sea, creo yo, hace poquito yo estaba viendo las noticias y dando seguimiento, y no puede ser que de repente nos lleve días enteros hablando de que si hay un pinche salón de belleza en el Senado. O sea, ¿qué pasa con la comunicación de la 4T? Que muchas de estas cosas no se hablan, no se dicen. Claro. O sea, ¿qué pasa también con la comunicación en materia económica, que es muy importante? Y permites que los medios empiecen a publicar caída de la inversión en México, claro, esto es una crisis. Hace poquito veía a este comunicador bastante ramploncito, entregado al poder económico, Kurchenko, se apellida. No se lo recomiendo, lo tuve que oír para más o menos estar. Y él decía, es que México, es del Financiero, ya te imaginarás. Ya me lo puedo imaginar. Es que México está atentando contra los inversionistas y por eso se están espantando. Pero tú permites desde el gobierno que hagan ese tipo de narrativas y no los combates. A lo mejor yo traigo también una cuestión de confrontación. Pero tú, ¿cómo ves la materia de comunicación en términos económicos de la 4T? Pues mira, en términos económicos, te agradezco la pregunta porque nunca me la habían hecho y me parece una muy buena pregunta para reflexionar. Y bueno, mira, yo vería varios niveles, la verdad. Y la verdad es que yo me siento de alguna manera parte de ese proceso. Sí, tú, o sea, por eso busco voces como la tuya. Ajá. Pero tú no formas parte del gobierno per se. Claro, he tenido oportunidad de estar dentro del gobierno. Yo sé que has estado. Y desde ahí también esa es una de las cosas que quiero señalar. En México le hace falta una reforma administrativa también. Es decir, el problema es de que cuando estás dentro del Estado, cuando estás en una dinámica de una oficina de gobierno, también están ahí operando elementos tradicionales de la verticalidad de la administración pública. Okay. Entonces, ahí esto que provoca, los diálogos no son del todo libres en todo caso. No quiero decir que no se den los diálogos, ¿no? Sino más bien no son lo suficientemente flexibles para que tú en esa verticalidad puedas tener más debate, ¿no? Muchas veces es de que el jefe dijo tal, ¿no? Y así, ¿no? Entonces va bajando como con cierta linealidad. ¿A qué voy con esto? De que, bueno, con los resultados se están operando en la Administración Pública Federal, pues, todas estas cosas, ¿no? Pero sí está faltando cómo transmitirlas y cómo explicarlas. Claro, es a lo que voy. Sí. Exactamente. Y bueno, ahí el problema precisamente ha sido de que tú tienes servidores públicos que han estado inmersos, me refiero estrictamente económica, en la comunicación económica, han estado viviendo de forma permanente en el neoliberalismo. Entonces, sus referentes de economía
están todavía muy pegaditos a toda esa visión. Pues, o sea, hay ¿no? mucho pensamiento neoliberal dentro de la 4T en términos de comunicación. No diría que hay pensamiento neoliberal, sino que la necesidad de recambio ideológico viene de un ente que tiene una carga muy fuerte, pues de ese influjo ideológico que todos vivimos durante 40 años, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a los Zuckerman, ¿no? Que se la pasaban diciendo criterios y está en televisión nacional de forma permanente dando es que criterios. Hay que contrarrestar eso. Y te llega, ¿no? Entonces se vuelve sentido común. Ese fue el gran problema. Y además de que las universidades también le entraron totalmente. Las licenciaturas en economía se hicieron matematizadas. Eras mal visto si hablabas del Estado, eras mal visto si hablabas de Marx, eras muy mal visto si hablabas de problemas. Tú tenías que ser estilizado, ¿no? Entonces los mejores economistas eran a los que menos les entendieras, ¿no? Porque eran alguien que estaba ya... Sí, ¿no? que maneja un lenguaje que dices... En el Olimpo, ¿no? Claro, sí. Y sí, que es un asunto técnico. Entonces venimos de ese daño. Y por eso, pues la labor que a mí me ha estado tocando también hacer, pues en mi actividad, con un pie en las universidades y otro en los medios de comunicación y en otras organizaciones, pues es precisamente cómo hacer la traducción, ¿no? O sea, cómo empezar sí, este tipo de charlas, o sea. Exacto, a desarticular esa inercia e ir, pues más bien ya pasando hacia la narrativa del otro lado del umbral, ¿no? Porque ahí pues es donde está siendo la necesidad, sobre todo de estos problemas de carácter social, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy importante, que recuperar la reflexión de la economía no allá alejada en los números financieros, ¿no? Sino la economía en términos de que es una relación social. No es siempre cuánto tengo de ingresos, eso es una parte, ¿no? Esa es una partecita, por supuesto, pero toda la complejidad tiene que ver con la historia y la constitución de una relación social que yo experimento de forma cotidiana. No es lo mismo que yo, por ejemplo, ahora con lo del tren, ¿no? O sea, imagínate. Justo te iba a decir un ejemplo del tren, sí. Sí, o sea, de que pues si yo todos los días hago 3 horas de Toluca a la Ciudad de México y además en un camión así con riesgos y todo y apretado, ¿no? A que de repente me suba al Insurgente y vaya viendo los bosques, eso es riqueza colectiva social, ¿no? Fíjate que yo soy de Toluca. Yo empecé a utilizar el tren en su momento recién que se inauguró. Yo trabajaba en Santa Fe. Entonces yo llegaba en mi coche y lo dejaba en el estacionamiento del tren mi auto. O sea, yo tomar la carretera México-Toluca. Claro. Bueno, ya va a empezar a ir cambiando. De hecho, hoy que veníamos, y aquí está mi productora, nos preguntamos por qué no hay tanto tráfico. Se me hizo raro. ¿Qué está pasando? Raro, ¿eh? Y uno ya viene así como resignado a que va a ser un desmadre. Y además caro, porque la pinche caseta está bien cara. Entonces yo llegaba, dejaba mi coche en el estacionamiento del tren y tomaba el tren, ¿no? Me hacía de la estación de Lerma a la estación de Santa Fe, porque todavía no abrían en ese entonces la de observatorio, pero yo llegaba a Santa Fe, media hora. Me hacía media hora. Decía, güey, eso es imposible que me lo haga en el coche. O sea, no me puedo hacer media hora de Lerma a Santa Fe. Olvídalo, es una hora de cajón. Exacto. Y ahorita que ya se inauguró y toda esta cuestión, veníamos leyendo noticias. El precio del autobús de Toluca para Santa Fe bajó a 50 pesos, cuando estaba más o menos por ahí de 80. De entrada ahí, o sea, ya tienes dos opciones, ¿no? O el tren o el autobús. Ya no estás condenado a una. Ya no estás condenado a pagar tanto. Así es. O sea, ya hay una dinámica de conectividad, que lo hablábamos hace un momento. También una dinámica económica. O sea, hay mucha gente que viene de diferentes pueblos de aledaños ahí de Toluca, que trae sus artesanías y cosas a vender acá. Claro. O sea, imagínate, yo sí los veía y, puta madre, pagan 80, 90 pesos por todo lo que traen.
ahora ya les estás bajando el precio del transporte. Y es más ingreso para ellos. Es más ingreso para ellos o pueden venirse en el tren. Así es, exactamente. O sea, ya cambia la dinámica. Y no, esa es la ganancia de la obra pública. Esa es la ganancia de la obra pública, la infraestructura social, ese es su sentido, pues que posibilites nuevas experiencias de vida. O sea, en última instancia se trata de eso. Y yo creo que ahí estaría un símbolo. O sea, yo creo que ahí estamos. Yo creo que las mañaneras han sido muy potentes en sí ir ya elevando los referencias. Sí, pero ¿no todo crees que eso. se depende demasiado de una mañanera? No, totalmente, totalmente, porque los Porque pobre medios... presidenta, la otra vez que fui, me la vapulean. Digo, la presidenta es, o sea, ahí, pues, perfectamente, o sea, contesta y aguanta. Claro. Pero de repente sí dices, oye, échenle la mano. Exactamente, exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahí sí va a ser un proceso que ya está ocurriendo. Va lento también. El pensamiento económico también es un elefante reumático. Sí, porque en el antes país. hablar de economía era como... Exactamente, ¿no? Y luego, por ejemplo, a mí todavía me sigue tocando el estigma de que ya llegó a la cuenta, pues aquí que el economista, ¿no? O sea, como si el economista fuera un contador, por ejemplo, ¿no? O un administrador. Digo, no tengo nada en lo absoluto con esas áreas, al contrario, pero no somos eso, pues, o sea, eso es lo que quiero decir, ¿no? Vamos a decir que hay una necesidad, o sea, una de las características para que el modelo neoliberal funcionara era también, pues, justificar de forma permanente que las cosas no se hicieran, que bajaran los salarios más, es decir, incluso hasta se le echó la culpa a los propios trabajadores, ¿no? Que el mexicano era huevón, ¿no? Sí, uf. O sea, llegamos a ese grado, ¿no? De echarle la culpa al trabajador mismo. Entonces, Oye, y ahorita en redes sociales tenemos a perdón, ya pasó la media hora, ya me puedo desplayar un poquito más. Este pendejo del arquitecto que se la pasa en TikTok exhibiendo a sus trabajadores diciendo, ahora que dejaron aquí tirado les voy a castigar desde su salario, porque cuando les tocas en la bolsa, ahora sí se pone... Claro, sí. O sea, todavía hay eso. Es que tenemos también arrastrando toda una cultura de racismo, de clasismo y toda esta violencia. Y yo creo que ahí sí le tenemos que empezar a entrar todas y todos. Pero insisto, mi estimado Oscar, la 4T siento que se está durmiendo en términos de comunicación. Claro. Sí, yo creo que ahí sí hay que diversificar, ¿no? Y sobre todo atreverse, ¿no? A cómo ir abordando los temas de otra manera. Insisto, desde el aparato gubernamental tiene sus constreñimientos. Tienes que ser muy cuidadoso en ese, claro, entorno. Claro. Ahí quizá ahí el partido, por ejemplo, pues también tendría que evolucionar esa parte. Porque ¿no? te la pasas yendo a estas pinches mesas de debate con Pepe Cárdenas, con Azucena, en Milenio, todas estas, que sirven para una chingada porque nada más van a hablar media hora de temas a veces que uno dice, es increíble que estuvieron media hora platicando de la foto creada con inteligencia artificial de este avión con misiles en Toluca y que eso te ocupó 3 días de discusión y que al final te llevó a nada cuando deberían de estar hablando de este tipo de conversación. Pero fíjate que ahí ya está interesante porque vamos empezando a detectar problemas y ya en el horizonte también viene instrumentos con los que lo podemos tratar. Vienen 2 cosas, viene la ley de responsabilidad de medios también, o sea, viene una discusión es de eso precisamente y yo creo que ahí vamos a entrarle con todo, ¿no? Porque ya ves que ahí es complicado porque ahí agarran, así como las universidades agarran la autonomía como protección. Sí. Acá se habla de la libertad de expresión como protección. Entonces va a ser ahí intenso esa parte, pero se tiene que asumir. Y la otra, la reforma política, ¿no? Que es también muy importante porque precisamente la reforma política se hace la pregunta de fondo. Bueno, este sistema de partidos, ¿qué onda? ¿No? ¿Está conectado a la base o no? ¿No? O sea, esa es la pregunta. ¿Y de qué manera? ¿No? ¿Está conectado a la base? Pues es que está conectado electoralmente a la base, eso sí, ¿no? Pero falta, desde mi punto de vista, y que es natural, o sea, no es que se haya operado mal, simplemente pues, es natural que en la historia de los países, por ejemplo, tú vas trabajando con formatos electorales, ¿no? O sea, claro. Hay grandes reformas que van modulando esas relaciones y se hacen en un momento. Entonces, el que tenemos pues obviamente que fue hecho durante el neoliberalismo, pues que provocaba una estructura que generaba un elemento
afincado en el mecanismo electoral. Entonces, bueno, ahora ya estamos en otro momento, tenemos otras Sí, necesidades. otro contexto. Perfecto, pues hagamos una reforma. La reacción, la oposición siempre pues va a decir que no a todo, ¿no? Pero quitando ese ruido a un lado, pues eso qué significa? Que tenemos que actualizar nuestra forma política. ¿Y qué es actualizar nuestra forma política? Pues empezar a quitar tabús, empezar a hablar abiertamente de todo, empezar a experimentar otros tipos de encuentros, ¿no? De diálogo ciudadano, asamblea, ¿no? O sea, por ejemplo, una hora en televisión nacional, en un lugar donde veas a la gente que está tratando de resolver Claro, o sus sea, problemas cotidianos, sí. Yo ¿no? creo que eso es lo que hace falta en términos de comunicación y que también haya una mayor apertura. Digo, aquí sí entiendo que políticamente hablando, ya pasamos ahora en términos de comunicación a hablar, pero es que es bien importante. Eh, entiendo que tengan estatutos, Ujú. porque es increíble. Apenas se dio, por ejemplo, la captura del presidente municipal de Tequila, en Jalisco. Nexos con el narco y todo esto. Le preguntan al gobernador de Sinaloa, ¿qué piensa de esto? El gobernador de Sinaloa pudo haber dicho, qué bueno que se hizo, el gobierno federal, pues ahí están los resultados. Punto, si no querías comprometerte. Pero Claro. termina diciendo, pues si no sé lo que pasa en Sinaloa, menos lo de Tequila. Sí, dices, ¡ay! Exacto, dices, qué Dices, puta errores. madre, Sí, cabrón. la comunicación tiene que ser reconocida con su responsabilidad que tiene que ver O ahorita con sea, la es para un soberanía jalón de incluso. orejas. Y fíjate que ahí acompañado a este tema, creo que una de las cosas que tenemos que poner en la discusión es que, bueno, cuando hablamos de la economía nacional es un proceso, Sí. pero el municipio y los estados tienen problemas, todavía rezagos administrativos, rezagos operativos mucho más fuertes, ¿no? Entonces, también las dinámicas del municipio son potentes porque se cruza con otros metabolismos de poder, ¿no? Las familias, las estructuras ahí en lo inmediato son una dinámica distinta que lo nacional. Entonces, Sí. tenemos que pasar hasta allá, ¿no? O sea, la democracia económica es lo que hemos estado denunciando y entendiendo demos no como en el abstracto del poder del pueblo, sino que los demos viene de los demes. Y los demes en la antigua Grecia era la organización inmediata de tu comunidad para resolver problemas de la comunidad misma. Eran como los distritos de resolución, ¿no? De que, por ejemplo, hay una fuga, pues salimos todos los que tenemos que ver aquí en la zona y pues le echamos para resolverlo de forma colectiva, ¿no? Entonces, la democracia política en realidad su origen es la democracia económica en el sentido de tener claro cuáles son los mecanismos, la información de participar en esos procesos. Hay procesos que los tengo que delegar a un representante, pero ese representante tiene que estar acá en la comunidad, ¿no? No, Claro. no puede ser absorbido por una especie como el regaño de la presidenta, que qué bueno que les dijo, ¿no? Hay que estar en el En el territorio. ¿Acá territorio. qué? ¿No? O sea, Sí. y en la reforma política yo creo que pues también le tiene que llegar la austeridad republicana al poder legislativo, ¿no? Pues hay muchos temas, pero te agradezco, mi estimado Oscar, que nos hayas venido a aclarar muchas cosas que creo que son bien importantes eh, en términos económicos de lo que está ocurriendo, dónde estamos parados. Hay fantasmas todavía del neoliberalismo en México. Tú mencionas es un proceso. El cambio económico que ha vivido México, que está viviendo México, pues tuvo un principio con Andrés Manuel y hoy estamos empezando a ver los resultados y el superpeso es quizás la forma más clara de verlo, al menos así lo puedo entender. Como es una costumbre en este espacio, mi estimado Tocayo, tú a lo largo de esta charla has dicho a ciertas palabras, entonces me gustaría hacer una dinámica contigo. Palabras de asociación. Lo Mm, primero que te venga a la mente, eh, y bueno, pues también allá en casita, lo primero que les diga, la primera palabra es lo primero que les venga a la mente. Entonces, pues para ir cerrando con esta charla. va, ¿Estás listo, mi estimado? listísimo. Empezamos. Peso mexicano, Fortaleza, aranceles, siglo XIX, Estados Unidos, el monstruo muriendo, Claudia Sheinbaum,
Base intergeneracional. Economía. Vida. Dólar. Espejo. 4T. Esperanza. AMLO. El jefe. Oscar Morales Podcast. Un placer dialogar contigo. Muchas gracias, mi estimado. Y también, como es una costumbre, no quisiera perderla. Despídete con una frase que tengas, que te guste. Que nos puedas compartir. ¿Cuál sería y por qué? No, pues yo creo que, a ver, qué buena frase podría ser para toda esta discusión. Pues yo recuperaría el clásico que se ha estado anunciando, el de que cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer y en medio surgen los monstruos de Gramsci, pero no solamente surgen los monstruos o los monstruos no surgen solitos, siempre también surge el pueblo que les combate. Mi estimado, muchas gracias. ¿Dónde te puede ver la gente? Ver, leer, escuchar. Sí. ¿Dónde? Pues estamos los lunes a las 2 de la tarde, estamos en la mesa de Economía Política en la revista Contralínea. Los martes estamos en la noche, a las 8:10 de la noche, por Canal 11 en Maciosare. Y pues también estamos ahí en los distintos programitas en las redes, en nuestro canal de Academia del Azufre en YouTube y en X, ahí nos vemos en @Banda del Azufre. Información más académica, www.economistadeazufre.com. Ahí lo tienen. Léanlo, véanlo, escúchenlo. Es importante acercarnos también a hablar de temas de economía. La economía no es... siempre se tiene este estigma de que la economía no es para todos, de que no podemos hablar de economía. Pues también nosotros somos entes generadores de riqueza y tenemos todo el derecho del mundo de hablar de estos temas. Que no le quiten ese derecho. Ya nos han quitado muchos. Así que hay que ir recuperando la discusión pública. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos, dejarnos su like, suscribirse y por supuesto apoyar este espacio periodístico independiente. Y también usted ya puede formar parte de nuestra comunidad, como adquiriendo nuestra membresía, la más barata de YouTube. Así que bueno, síganos, apóyenos y como siempre le digo, los grandes cambios empiezan hablando. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Oscar Morales Podcast.